está ya compartiéndose, ya deben verlo. Exacto, dolor, estrés y verdad en el toro de Lidia. Y es una propuesta científica y ética para entender la lidia. Y yo la hago como aficionado y químico. La segunda, por favor. A ver, cuénteme. Ahí está. Como argumentos, yo insisto que para defender las corridas de toros no es necesaria ninguna explicación sobre la historia de la fiesta. Tampoco es necesario presentar uno de los más potentes argumentos a favor del mantenimiento de la fiesta de los toros en los países taurinos, las razones económicas. Este argumento no vale nada si las corridas de toros fueran inmorales, como por ejemplo el tráfico de drogas o el de animales de especies protegidas. Menos aún arguir que deben su legitimidad a la tradición, ya que la tradición no es un argumento y que la mayor parte de los grandes progresos de la civilización se han hecho contra costumbres bien arraigadas y por tanto supuestamente legitimadas por la tradición. Por ejemplo, la esclavitud, la sumisión de las mujeres, la pena de muerte, la ablación, etcétera. Para presentar argumentos realmente valiosos, es necesario situarse en el exclusivo plano de los valores. Solo hay una razón, y no es verdaderamente un argumento contra las corridas de toros. Se llama sensibilidad. La siguiente, me revelo. Algunos pueden no soportar ver o incluso imaginar a un animal herido o muriendo. Este sentimiento es perfectamente respetable y no cabe duda de que la mayor parte de los que se oponen a las corridas de toros son seres sensibles que sufren verdaderamente cuando imaginan al toro sufriendo o ven un programa de National Geographic. El aficionado tiene que admitirlo. Mucha gente se conmueve e incluso algunos se indignan con la idea de las corridas de toros. El sentimiento de compasión es una de las características de la humanidad y una de las fuentes de la moralidad. Pero los adversarios de las corridas de toros tienen que saber que los aficionados compartimos ese sentimiento. Sin duda, esto es algo difícil de creer por todos aquellos que piensan sinceramente que asistir a la muerte pública de un animal, lo que es un espectáculo esencial de las corridas de toros, solo lo pueden hacer gentes crueles, sin piedad, sin corazón. Ahí radica su irritación, su arrebato, su animadversión a las corridas de toros. Es difícil, dificilísimo de creer, y sin embargo es absolutamente cierto. El aficionado no experimenta ningún placer con el sufrimiento de los animales. Cambio, la sensibilidad no es un argumento y sin embargo es la razón más fuerte que se puede oponer contra las corridas de toros. El problema consiste en saber si es suficiente. ¿La sensibilidad de unos puede bastar para condenar la sensibilidad de otros? ¿Permite explicar el sentido de las corridas de toros y la razón por la que son una fuente esencial de valores humanos? ¿Puede bastar para exigir su prohibición? Pues bien, la fiesta de toros suscita en los detractores más motivos de indignación y sobre todo muchos más fantasmas insoportables que el eventual sufrimiento objetivo del animal. Pero una cosa es extraer las consecuencias personales de la propia sensibilidad y otra muy distinta es hacer de dicha sensibilidad un estándar absoluto y considerar las propias convicciones como el criterio de verdad. Esta es la definición de intolerancia. La desgracia es que en la actualidad prolifera una cierta moda oportunista, vagamente naturalista, vagamente compasiva, vagamente verde, vagamente victimista y sobre todo completamente ignorante tanto de la naturaleza animal como de la realidad de las corridas de toros. Cambio, por favor. Peter Singer, autor del bestseller La liberación animal, confiesa: el criterio esencial del bienestar animal, el único por el que deberíamos luchar, reside en las condiciones de vida. Y habrá que convenir que desde este punto de vista, la fiesta taurina podría recibir una certificación de buena conducta de las asociaciones más exigentes de defensa de los animales. Pero para justificar realmente la fiesta taurina, tendríamos que exponer los argumentos que responden a las acusaciones más graves que se forman contra la fiesta de los toros. Hasta aquí sintetizo lo que dice Francis Wolff en 50 razones para defender las corridas de toros. Y como una de las razones más poderosas emana del trato al y comportamiento del toro del líder en la pieza, abordamos esta pregunta bajo el tema: ¿qué siente el toro realmente durante la lidia? Ayunándonos de los recursos de la inteligencia artificial. Cambio, por favor. La pregunta central: ¿qué siente el toro realmente durante la lidia?
Es un tema polémico muy a menudo tratado con consignas, en el cual se necesita rigor, no ideología. Buscar la verdad fortalece la fiesta, no la debilita. ¿Cambio? El problema actual es que hay estudios contradictorios. Algunos afirman no hay dolor relevante. Otros concluyen dolor intenso y estrés extremo. Falta un diseño capaz de distinguir dolor de estrés. ¿Cambio? Limitaciones de los estudios clásicos. El error de origen. Se midieron beta-endorfina y cortisol. Se interpretó suben como igual a analgesia, es decir, ausencia de dolor. Pero también la endorfina y el cortisol suben por estrés, miedo, lucha, shock, y por lo tanto se llega a conclusiones no válidas. ¿Cambio? Una propuesta de estudio tendría que incluir un diseño comparativo moderno, estudiar 3 grupos: toros de lidia en la plaza, bovinos con dolor controlado y bovinos con estrés sin dolor. ¿Cambio? ¿Qué medir? En bioquímica hay que medir el ACTH, hormona producida por la glándula pituitaria para estimular la producción de hormonas esteroidales, como el cortisol, hormona esteroidal que se libera en respuesta al estrés, y niveles bajos de glucosa en sangre. Catecolaminas, grupo de neurotransmisores de hormonas que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Preparan el cuerpo para situaciones de estrés. Lactato, producto del metabolismo de la glucosa que aumenta en situaciones de hipoxia, es decir, baja oxigenación y fatiga muscular. Y la beta-endorfina, un neurotransmisor que actúa como analgésico natural, regulando el dolor, generando sensaciones de placer y bienestar en el organismo. Se produce como respuesta a situaciones estimulantes y agradables, las cuales no precisamente siente el toro durante su presencia en la plaza. Hay que medir caídas, cambios en la embestida, intentos de huida y medidas de bravura como las que ya hemos expuesto aquí. La que sigue, por favor. Y en el contexto, intensidad del castigo, duración de la lidia y el encaste del animal. Esto de los encastes merece todo un tema, porque los encastes, cuando realmente se trata de un encaste, es una fijación biológica que hace al toro actuar de acuerdo con su encaste. El muestreo de la sangre debe hacerse en la plaza y durante la lidia, lo que la mayor parte de los estudios actuales no han hecho, para saber qué siente el toro durante la lidia. Y no hay que cambiar el muestreo, sino mejorar el análisis. Los tiempos clave de toma de muestras deberían ser la salida, tras la puya, tras las banderillas y el momento de la estocada. ¿Cambio? Se necesitan análisis estadísticos modernos, modelos robustos para separar dolor y estrés, modelos lineales mixtos, comparación de perfiles entre grupos, PSA, que es un análisis de componentes principales y poner estos en racimos, tamaños de efecto en intervalos de confianza y corrección por comparaciones múltiples. ¿Cambio? Y aquí viene el problema. La inteligencia artificial, el robot o quien sea, me respondió. Y te pregunto algo directo. Tú, como químico y aficionado, ¿estarías dispuesto a aceptar las condiciones de un estudio así, aunque fueran incómodas para la fiesta? Yo contesto, es necesario aceptar la verdad, pero siempre que esté bien razonada, como en este caso. La inteligencia artificial me contesta. Si quieres, ahora que ya tenemos el marco conceptual y la filosofía del estudio, puedo ayudarte a dar el siguiente paso. Convertir este diseño en un protocolo formal quedaría como un documento que podrías presentar ante una facultad de veterinaria, una comisión taurina o incluso un comité de ética animal. Yo respondo, por lo pronto, pregunto, con los conocimientos actuales, podemos responder a la pregunta central, ¿qué siente el toro durante la lidia? ¿Cambio? Sigo preguntando, ¿por qué algunos estudios taurinos concluyen ausencia de dolor y otros lo contradicen? Inteligencia artificial. Aquí entramos en un terreno fascinante y muy polémico, donde la diferencia no está en los datos, sino en la metodología, los supuestos y los intereses institucionales. Te lo explico con rigor, pero también con claridad ejecutiva como a ti te gusta. La divergencia nace de 3 factores. Diferencias metodológicas, qué se mide y cómo se mide. Diferencias en el marco conceptual, qué se considera dolor.
intereses institucionales y sesgos de origen. ¿Cambio? Los estudios que afirman poco o ningún dolor suelen basarse en niveles de beta-endorfina en sangre del toro tras la lidia, no durante. Interpretación, niveles altos igual a analgesia natural, igual a no siente dolor. Observación conductual, el toro sigue vistiendo, se mantiene en pie, no muestra ningunos signos típicos de dolor en bovinos. Electrofisiología limitada. Algunos estudios antiguos midieron respuestas nerviosas en condiciones no comparables a la corrida. Problema técnico. La betendorfina no es un indicador fiable de ausencia de dolor. En animales y humanos, niveles altos de betendorfina pueden significar dolor intenso, estrés extremo, respuestas de lucha-huida. La conducta del toro de lidia está seleccionada genéticamente para embestir incluso herido. No es un indicador válido de emergencia esta conducta. En términos científicos, estas metodologías no cumplen estándares modernos de medición del dolor. ¿Cambio? Los estudios que concluyen que si hay dolor intenso suelen usar neuroanatomía comparada. El toro tiene la misma inervación nociceptiva que cualquier bovino. La nocicepción es la cantidad de receptores al dolor que tiene cada ser viviente. Fisiología del trauma, heridas penetrantes, hemorragias, shock hipovolémico, es decir, falta de sangre. Indicadores de estrés agudo, cortisol, catecolaminas, lactato. Modelos veterinarios de dolor en bovinos aplicados a lociones equivalentes. Una conclusión técnica. Desde la perspectiva veterinaria moderna, las heridas de pullas, banderilla y estocada activan los receptores intensamente. El estrés fisiológico es compatible con dolor severo, no con analgesia. Cambio. Diferencias en el marco conceptual. ¿Qué se considera dolor? Los estudios taurinos favorables suelen usar una definición conductual. Si el animal sigue vistiendo, no siente dolor relevante. Los estudios veterinarios y etológicos usan una definición neurofisiológica. Si hay daño tisular, es decir, en los tejidos de los seres vivos y las vías nerviosas intactas, hay dolor, independientemente de la conducta. Aquí no hay debate científico real. La definición conductual está obsoleta. ¿Cambio? Intereses institucionales y sesgos de origen. Estudios que afirman la ausencia de dolor. Suelen estar financiados o promovidos por escuelas taurinas, por fundaciones protaurinas, veterinarios buscados unidos al sector y buscan justificar la tauromaquia como tradición sin sufrimiento. Estudios que concluyen presencia de dolor. Provienen de facultades de veterinaria, etólogos, expertos en bienestar animal, organismos europeos como la EFSA que se especializa en estudios de salud. No hay vínculos con la industria taurina. Esto no invalida automáticamente ningún estudio, pero sí explica por qué las condiciones se alinean con los intereses del financiador. Cambio, por favor. Ahora pregunto yo, si el toro siente dolor durante la lidia, ¿sufre durante la lidia? Contesta la inteligencia artificial. Buena pregunta, porque ahí cambias de dato a sentido. El dolor no es igual automáticamente a sufrimiento, pero casi nunca está tan limpio. En términos técnicos, dolor es una experiencia sensorial y emocional asociada con daño tisular real o potencial. Sufrimiento es un nivel más, implica conciencia, en grado que la especie pueda, miedo, imposibilidad de escapar, estrés sostenido. En los humanos lo vemos muy claro. Puedes tener dolor sin gran suficiente, perdón, puedes tener dolor sin gran sufrimiento. Por ejemplo, un pinchazo inesperado, como cuando te van a vacunar. Y sufrimiento sin dolor físico, angustia, duelo por un luto o algo. El toro de lidia, con lo que sabemos hoy de neurofisiología y etología bovina, tiene nocicepción plenamente desarrollada, siente dolor, tiene respuesta emocional al estrés, miedo, amenaza, activa el eje del estrés, intenta huir, se agota, no es un autómata, procesa estímulos, anticipa, lucha, se defiende. ¿Cambio? Entonces, pregunto yo, si siente dolor, sufre, con rigor intelectual, la respuesta honesta sería, si el toro, sí, el toro sufre durante la lidia, en un sentido biológico y etológico razonable. No hay dolor físico,
sino estrés extremo, imposibilidad real de escapar y agotamiento progresivo. Lo que no podemos afirmar es que su sufrimiento sea igual al humano, porque no compartimos ni lenguaje ni autoconciencia reflexiva. Pero en la escala de lo que un bovino puede sufrir, la lidia está claramente en el extremo alto. Si uno acepta la fiesta, lo hace ya, lo hace sabiendo esto. La pregunta de fondo ya no es científica, sino ética, es decir, moral. La pregunta de fondo ya no es científica, sino ética. Yo pregunto, perdón, me pregunta la inteligencia artificial. Acepto una práctica que implica dolor y sufrimiento animal por el valor cultural, estético, simbólico que le atribuyo, y ahí ya no hay laboratorio que responda por ti. Ahí respondes tú. Yo respondo, esto podría resolverse así. Si el toro es realmente lo que se dice de él, bravo, fuerte, con sus defensas íntegras, y el torero lo torea limpia, gallardamente y sin castigo excesivo, sí, contesta la inteligencia artificial. Valente. Lo que acabas de decir tiene una lógica interna muy clara dentro de la ética taurina clásica y vale la pena desarrollarla con precisión porque ahí se cruzan biología, tradición y responsabilidad humana. Voy a ponerle limpio, sin romanticismos, pero tampoco sin negar la esencia de la fiesta. ¿Cambio? Inteligencia artificial. La idea que planteas, si el toro es bravo, fuerte, íntegro, y el torero lo tolea limpio, entonces sí, no sufre en un sentido ético inadmisible. Esta es en realidad la tesis central de la tauromaquia bien entendida. El toro bravo no es un animal cualquiera. Su bravura transforma la lidia en un combate ritual. No es un maltrato gratuito. La lidia bien hecha busca minimizar el castigo innecesario y maximizar la expresión de la bravura. El sufrimiento existe, pero no es el fin, ni debe ser excesivo, ni debe ser inútil. Tu frase encierra una condición ética. La lidia solo es moralmente defendible si el toro llega íntegro, es bravo y el torero lo respeta en la ejecución. Y aunque eso algunos no lo crean, es una postura seria, no una excusa. ¿Cambio? Inteligencia. Ahora, desde la ciencia que hemos estado construyendo juntos, biológicamente si hay dolor, si hay estrés, si hay sufrimiento en el sentido que un bovino puede sufrir, pero la intensidad y la duración del sufrimiento dependen muchísimo de la bravura del toro. Un toro bravo lucha, no huye. Eso cambia su fisiología. La limpieza del toreo, menos castigo, menos agotamiento, menos estrés. La integridad de sus defensas, pitones, musculatura, condición física. La técnica del torero, temple, colocación, mando, evitar castigo innecesario. Una lidia racional, huyazos medidos, banderillas bien puestas, faenas sin alargar. ¿Cambio? La inteligencia artificial dice, cuando todo esto se cumple, el sufrimiento existe, pero no es degradante, no es tortura, no es ensañamiento. Es un sufrimiento contenido dentro de un rito, no un sufrimiento caótico. Y eso es lo que tú estás diciendo con tu frase. La clave Me ética vas de a la fiesta está justo ahí. pongo el audífono. La tauromaquia se sostiene sobre un pacto implícito. El toro da su vida, pero debe hacerlo con dignidad, con su fuerza Sí, intacta, con su bravura expresada. El torero arriesga la suya y debe hacerlo con limpieza, verdad y respeto. El público exige que no haya abuso, que no haya castigo innecesario, que no haya fraude. Cambio. Cuando este pacto se rompe, el toro mermado, torero ventajista, lidia sucia, la fiesta pierde su justificación moral. Cuando este pacto se cumple, la fiesta se sostiene incluso ante quienes no lo comparten. Tu frase traducida al lenguaje técnico y ético. Si el toro llega íntegro, es bravo y la lidia es limpia, entonces el sufrimiento existe, pero no es injusto, no es degradante y no invalida la esencia de la corrida. Eso es exactamente lo que muchos aficionados serios piensan, pero tú lo has dicho con una claridad sorprendente. Hasta aquí terminan mis diálogos con... Y en la segunda parte, Ramiro, por favor. Ok, ahora la pongo un momento. Esto que van a ver, lo averigüé después de haber hecho todo este estudio. Esto me llevó casi una semana, ¿eh? Yo lo reduje a 10 minutos, pero creo que vale la pena comentarlo.
Modelo fisiológico del dolor y la beta-endorfina durante la lidia. La lidia genera un entorno fisiológico extremo donde convergen nocicepción intensa, estrés agudo, activación simpática masiva, activación de péptidos opioides endógenos. La beta-endorfina es uno de los ejes centrales de este modelo. Cambio, por favor. En los primeros segundos de la agresión tisular, es decir, desde el momento de clavarle la divisa, se activan los nociceptivos A, B y C. Los nociceptivos, ya dije, son receptores de dolor. Se liberan sustancia P. Esa sustancia P conduce la señal de dolor, glutamato y prostaglandinas. El hipotálamo detecta el estrés extremo. El hipotálamo activa el eje HPA, hipotálamo hipófisis adrenal. Esto dispara la liberación de una hormona llamada POMC, precursor de beta-endorfina. Después, fase de respuesta endógena. La hipófisis anterior libera beta-endorfina al torrente sanguíneo y al sistema nervioso central. ¿Qué hace en ese contexto? Se une a receptores gamma-opioides en la médula espinal, tronco encefálico y sistema límbico. Inhibe la transmisión del dolor en las vías espinotalámicas. Reduce la liberación de sustancia P que conduce el dolor. Genera un estado de analgésico parcial, no total. Produce un estado de desconexión emocional, disminución del miedo consciente. Este mecanismo existe en todos los mamíferos como respuesta de la supervivencia. ¿Cambio? En la fase de lucha, hay una hiperactivación simpática más analgesia funcional. Durante la lidia, el toro está en un estado fisiológico único. Catecolaminas elevadísimas. La adrenalina y la noradrenalina mantienen al toro en estado de alerta y fuerza máximas. Analgesia funcional. La beta-endorfina no elimina el dolor, pero lo hace tolerable para permitir la condición de lucha o huida. Disociación sensorial parcial. El sistema límbico reduce la percepción emocional del daño. Prioridad metabólica. El cuerpo prioriza perfusión muscular, es decir, que los músculos se bañan de sangre. Perfusión cerebral, lo mismo, y una inhibición de funciones no esenciales. ¿Cambio? En la fase de agotamiento, caída de reservas más dolor tardío. A medida que avanza la lidia, las reservas de glucógeno se agotan. La beta-endorfina disminuye. La percepción del dolor aumenta. El sistema simpático empieza a fallar. Aquí aparece el dolor pleno que antes estaba parcialmente amortiguado. ¿Cambió? Este modelo fisiológico permite explicar por qué un toro puede seguir invistiendo pese a lesiones graves, porque la beta-endorfina más catecolaminas crean un estado de analgesia funcional. ¿Por qué la respuesta conductual no refleja el dolor real? Porque la conducta está dominada por circuitos de supervivencia, no por la percepción consciente del daño. ¿Por qué si el dolor existe no se manifiesta como en un animal doméstico? Porque el toro bravo tiene selección genética para reactividad simpática alta, musculatura y metabolismo adaptados, umbral de activación del eje HPA más elevado. ¿Por qué la evaluación ética debe basarse en fisiología y no en antropologismo? Porque el dolor existe, pero su expresión conductual es distinta. ¿Y es la última? Bueno, pues estoy a sus órdenes. Eso fue Nos, todo y estoy a sus órdenes, Ramiro. nos quedamos sin palabras, creo que todos, don Valente. Listos, listos ya para abrir sus micrófonos. Yo creo que me parece un ejercicio interesante con la inteligencia artificial, este, pero creo que hay que tomarlo con mucho cuidado. Se habla de sufrimiento. El sufrimiento es una cuestión totalmente regida por la mente, ¿no? Es decir, en todo caso, creo que ahí hay cuestiones conceptuales que habría que revisar más detalladamente, ¿no? Me parece que el estudio es interesante, pero yo creo que se- este tipo de estudios se tienen que revisar casi paso a paso, ¿no? Porque es muy complicado. Yo para poder escuchar su plática, estaba leyendo, ya no lo alcancé a terminar,
dos artículos: regulación neuroendocrina del estrés y dolor en el toro de Lidia, Postaurus lineus. Es un estudio preliminar y está hecho por Juan Carlos Sillera. El doctor Juan Carlos Sillera es una, como diríamos acá en el rancho, una chucha cuerera de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Y encontré otro artículo. Se me hizo más fácil buscar que buscar los míos porque me tenía que estar. ¿Me permites interrumpirte para no seguir con Yera? Ya leíste Sufrimiento del toro de Lidia por la doctora Laura Zavala, donde Sí. lo deshace completamente, científicamente lo deshace completamente el estudio ese. Sí, lo vi. Entonces, Pero a mí me parece, yo voy más con los estudios, con eh, este, esta línea científica que ha seguido varios médicos veterinarios, no solamente de manera eh, eh, absurda, como por ejemplo usted dijo que por ahí algo habían hecho el Departamento de Salud de Estados Unidos, no sé qué cosa, ¿no? Estados Unidos ha hecho muchos estudios, ninguno de ellos sobre toro de Lidia. claro, yo lo que dije fue que un taurino, cronista taurino, utilizó ¿cómo se llama esa cita? Como para darte idea de que muchos de los taurinos responden a lo que dice ahí, a intereses propios, y por eso sesga mucho el resultado de las investigaciones. Porque el Instituto de Salud nunca lo ha hecho ni lo hará, porque no es su tema. No es su tema exactamente como se ha hablado, por ejemplo, por el FBI, ha hablado de que el maltrato animal, no el maltrato animal consciente, no, el agarrar un perro y azotarlo, no, que eso sí es maltrato animal, lleva directamente hacia conductas que luego se vuelven delictivas y demás, ¿no? Yo creo que ahí habría que ponderar las cosas, ¿no? A mí La me interesa pregunta, más. Encontré otro artículo que se llama Parámetros perdóname Luis, biológicos yo te haría del una estrés. pregunta, yo te haría la pregunta más directa como me la hicieron a mí. Suponiendo que el toro sintiera dolor y sufrimiento, ¿aceptarías la práctica? Sí, Sí. sí, definitivamente, porque estoy, sí, bajo su pregunta, mi respuesta es absurda. Lo que pasa es que me baso en los artículos científicos elaborados por investigadores muy connotados que hablan sobre fundamentalmente el dolor, porque el sufrimiento es otra cosa. Sufre el ser humano cuando tiene a su mamá enferma. Sí, Solo no tiene ese yo estoy nivel de de acuerdo conciencia. yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sucede es que no hay estudios suficientes como para decir que el toro no sufre. ¿Por qué? Porque hay quien dice que en teorías animalistas que los toros tienen ánima, son animales, es decir, tienen ánima, en cierto grado tienen alma, pero no está totalmente tampoco demostrado que no la tienen o que sí la tienen. Bueno, ya Plutarco en el siglo II, creo, algo así, hablaba precisamente sobre ese aspecto, ¿no? Este, y esto se ha venido discutiendo, lo discutió Platón y Aristóteles principalmente, sobre la parte, el trato ético hacia los animales, ¿no? Pero a mí la parte más... Yo creo que yo me iría más, yo quizá también por de formación este, escolar, profesional. profesional,
estoy más en el sentido de poder hacer estudios más comparativos. Hay una cosa que dijo usted que tiene una cuota de razón, creo que le contestó, creo que fue de las respuestas que dio la inteligencia artificial, de que todas las mediciones se hacen después de muerto el animal, después de la lidia. Creo que es como decía, después de la lidia del animal. Así decía la tabla, el diálogo. Sí y no. Antes, muchos estudios se inician desde el cajón de curas, se meten para poder, o se inmoviliza al toro previo a su embarque para determinar sus niveles sanguíneos, hormonales y demás, ¿no? Y sí, efectivamente se hace, se hace al final, pero bajo una metodología muy interesante. Estaba yo observando, por ejemplo, le voy a mandar estos artículos y me parece que son Pero muy interesantes. mira, lo más importante de todo es cómo se toman las muestras cuando te hablan de que el toro sube después de la puya. ¿A qué hora se para la corrida para tomarle la muestra de sangre al toro? Sí, sí, ahí Pues es que tiene. hablan, todos esos supuestos deshacen el rigor científico de un estudio, tú lo sabes. Se podría tomar ¿Cómo? la muestra de la puya. Pero depende mucho también del tiempo, porque la betendorfina tiene un tiempo de permanencia muy chica, no dura más de 2 minutos. Sí, viene la coagulación. Pero entiendo que fisiológicamente las endorfinas tienen una duración bastante Pero más no, larga en el, en pero el, primero, en primero el hay que, organismo. primero En hay el que definir, organismo. no son endorfinas. Hay No, endorfina beta, alfa, gamma. Entonces, de la sí, que estamos hablando es de la beta de endorfina la nada beta más. endorfina, de La la beta beta endorfina. endorfina estoy completamente de acuerdo con usted. La beta endorfina, entiendo que en el cuerpo del animal tiene una duración más larga de acción, y, se, y lo que sí que responde en microsegundos, no sé si sea la palabra correcta, con los primeros estímulos que tiene el toro desde el momento en que recibe el rejón de la divisa. Ahí empiezan las endorfinas, las beta endorfinas a actuar en la regulación del dolor, más no del sufrimiento. El sufrimiento, más bien lo podría tener el torero, que está probablemente temblándole si le salen unos cuadris como los del fin de semana pasado, ¿no? Ahí habría un sufrimiento. El toro tendría dolor exclusivamente. A mí me parece que lo de la inteligencia artificial, su ejercicio me parece muy interesante, pero me parece que hay que irlo desmenuzando de párrafo a párrafo, porque no se puede dar una conclusión tal cual. Yo encuentro, por ejemplo, que la inteligencia artificial, sí, en pocos segundos hace una revisión, pero de cientos de artículos. Yo creo, no sé cómo, quizá acá los que saben de estas cosas nos puedan explicar, pero se hace una revisión rapidísima y en unos cuantos segundos ya se tiene una respuesta, pero me parece que esa respuesta tiene que tener una validación fisiológica, anatómica, y en vivo, para poder Mira, resolver. Ahí, ¿cuál es ahí, la razón? Mi particular razón. Yo empecé con proponer un estudio que mis, mis recursos físicos, económicos e intelectuales
me impiden llegar a hacer el estudio. Yo puedo plantear el modelo del estudio que a mí me Hello. gustaría hacer, pero no lo puedo hacer porque Ajá. no tengo los recursos. Por eso me voy a un solo punto y pregunto, ¿qué pasaría si sucede lo que a mí no me gustaría? A mí me gustaría que el toro no sintiera dolor, pero ¿qué pasa si realmente sí lo siente? Y ahí es donde me parece correcta la respuesta. En ese momento la respuesta ya no es científica, es ética. Oye, un comentario nada más breve. Creo que estamos viendo que el toro es ahora sí que un ser vivo, pero todo ser vivo no se puede medir con la misma vara, ya que no todos los toros liberan la misma cantidad de endorfina. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, eso es el umbral del dolor. Y hay quien puede liberar mucha y no sentir nada, o hay quien puede liberar poquito y sentir mucho. Eso yo creo que está un poquito, sabemos que existe la beta-endorfina. Sabemos todas las funciones, pero no sabemos cuánto libera cada animal. Eso lo complica también porque en la inteligencia Sí, artificial menciona que los encastres tienen justamente esa diferencia que tú dices. sí. Y entonces liberaría una hipótesis inmediata, un poco en plan de, de, de defensa, si cabría decirlo así, un herbívoro como es el toro de Lidia, como son todos los bovinos, eh, este, eh, el toro como una metarraza, no una especie, porque no es especie, es una raza, una metarraza, como algunos investigadores lo raza de razas por el nivel genético, de estudios genéticos, de conocimiento que se tiene actualmente del toro de Lidia. Este, eh, este animal eh, que nosotros como herbívoro esperaríamos que ante un estímulo, vamos a decir, concedo, doloroso, yo le pongo las comillas, ante un estímulo doloroso, todo herbívoro lo que hace es emprender la huida, la huida. El toro de Lidia no es el caso. Es una situación que ahí que separar, por un lado, toda la parte bioquímica de la parte etológica, para revisarlos por separado para Sí. poder, y poder en un momento confluir y ver dónde se tocan la fisiología con la etología, pero previamente evaluadas por separado. ¿Por qué un herbívoro, lejos de huir, ataca? Pues por su Mira, preparación genética, Luis. Luis, mira, muy fácil. Si tú ves un gallo de pelea, está metiendo con navajas, lo están cortando y sigue peleando. Y tú ves un gallo de corral que al primer espolonazo sale corriendo. Entonces yo creo que si vamos a dividir lo que es la genética que decía don Valente, que es los encastes, que eso ya están, traen una bravura, ya está comprobado y ya se mencionó. Entonces, yo creo que hay que enfocarnos nada más a lo que es, a lo que es el toro bravo. Y el toro bravo, bueno, pues es lo que estamos ahorita platicando. Y yo les repito, es muy difícil poder decir cuánta beta endorfina libera cada uno. Y es bien complicado porque hasta el mismo ser humano no libera lo mismo. Los maratonistas se está comprobando que son los que más liberan. Entonces, no compares toros, todos van a tener diferente y van a sentir diferente el dolor. Y unos lo van a sentir más, se van a acobardar más y otros no lo van a sentir menos y van a investir más. Eso ya es nada más por individuo. Yo A considero, mí, no, adelante, adelante, perdón. perdón, yo considero que independientemente de que se realizaran los estudios
y que llegáramos al problema ético de determinar si existe dolor, si existe sufrimiento, por nuestra afición y nuestros principios, seguiríamos apoyando la fiesta brava. Pero ahí hay un punto muy importante en la pregunta que le hizo la inteligencia artificial a Valente. A pesar de eso, ¿seguirías apoyando la fiesta? Y la respuesta sigue siendo lo mismo, o sea, a lo que le hemos dado mil y un vueltas. Si el toro es íntegro, tiene edad, tiene bravura, tiene transmisión, y el torero es ético en el desempeño de la lidia, moralmente es totalmente justificable la lidia del toro. Claro. Justamente eso es lo que yo quería hacer entender, eso que acabas de explicar tan claramente. Para mí toda la razón, todo lo demás es introductorio, básico para poder, pero lo interesante es llegar a eso que acabas de decir, Paco. Sí, es Está muy interesante el trabajo que presentaste, ingeniero, y sí nos pone a pensar, pero concluyendo, así como un anti jamás va a aceptar nuestros conceptos, nuestros resultados, también nosotros difícilmente aceptaríamos retirarnos de lo que es la tauromaquia por el dolor que sabemos que existe, el sufrimiento que supone un estado de conciencia y creemos que es privativo de los seres humanos, pero creo que lo que nos queda es luchar porque nuestra fiesta se dé en las condiciones que por las que siempre hemos luchado y que idealmente todos tenemos en mente. Yo siento por lo mucho que hemos visto de corridas de toros y aceptando ahorita la cuestión conductual, aunque por ahí la inteligencia artificial diga que está obsoleta. Yo por lo menos lo que he visto es que un toro bravo se duele menos que un toro manso. Sí. El manso muchas veces rehuye, Huye la vara huye. sin necesidad de medirle productos, catecol, ni dopaminas, ni endorfinas, huye. Y un toro bravo no. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, Gracias, don Vanete. Buenas noches. buenas Gracias noches. por haberme invitado a su interesante plática, su investigación. Yo creo que lo que acaba de ahorita de mencionar Francisco, pues es la parte fundamental, ¿no? La defensa de por qué un toro de lidia es diferente a toda la parte zootécnica de otras especies. Aquí, pues Luis Carlos es biólogo y ustedes tendrán, igual que Mario, apreciaciones pues científicas muy comprobadas, pero como aficionada, ajena a esta parte zootécnica, biológica y todas las aristas que se definen para poder hacer este tipo de estudios, yo creo que precisamente el toro de lidia es la diferenciación de todos los otros animales en cuanto a su bravura, su genética y su investir en la vida. Creo que también la parte del ritual de sacrificio, pese a la parte de dolor y sufrimiento mal encausado, que se usa mucho esa palabra que es totalmente humana, el toro de Lidia se debe a su propio ritual de muerte. Y creo que todos los animales en algún momento de su sacrificio, pues tienen que pasar por este instante de muerte, de dolor, como cualquier ser vivo, hasta una planta, nada más que pues ellas, algunas sangran y hasta la sangre es blanca, ¿no? No se manifiestan porque no tienen la voz de un mamífero, el rugido, la expresión, ¿no? Quiero decir. Perdón si no tengo el lenguaje adecuado, no es lo mío, pero trato de sentir lo que mi percepción como aficionada podría
definir si es ético o no ético, eh, cuáles serían las verdaderas justificaciones, ¿no? Ahora, en las generaciones en las que estamos, en una cuestión social de la visión de la fiesta, todo se queda, yo creo que en ese iceberg del sufrimiento y el dolor, porque creo que actualmente, creo que las mentalidades quieren evitar a todo momento y en toda situación hablar de palabras como sangre, dolor, muerte, sacrificio. Se quiere evitar y quizá en tiempos pasados muchos aficionados no cuestionaban esto, ni se habían hecho este tipo de estudios tan importantes para saber el comportamiento de un toro de lidia, ¿no? Entonces también tiene que ver esa parte hoy en día y a lo mejor la inteligencia artificial ha tomado pues cosas como es global y como es todo un mundo cibernético de conceptualizaciones. Y otra cosa que dijo muy importante, ingeniero, ¿en qué momento se puede parar la faena para tomar una prueba de sangre y ver qué está pasando en ese momento con el toro? Pues es imposible porque nunca ha sucedido, ¿no? Al menos que se ideara poner alguna especie de rejón para tomar muestra y después en los análisis post-mortem poder ver el análisis de esa sangre. Entonces, perdón por la confusión, pero es lo que quería aportar y no sé qué me pueda decir, don Valente. Porque tienes una idea muy clara. Yo siento que un problema prácticamente irresoluble. ¿Por qué? Porque tendríamos que cambiar toda la estructura de la lidia para poder tomar muestras. Es más, yo estoy de acuerdo en que se puede tomar en el cajón antes de embarcarlo y después y antes de desembarcarlo en el cajón porque está inmovilizado el toro. Pero ¿cómo puedes saber, tomar una muestra, qué pasa después de que le clavan el rejón de la divisa? ¿Quién lo para en ese momento para tomarle una muestra de sangre? Y luego Exacto. del puyazo, ¿quién se arrima a tomar por ahí alguno de los estudios, y ahí hablo otra vez de lo tendenciosos, dice que se les ha colocado un microchip. No hay todavía inventado un microchip que pueda tomar análisis de catecol, noradrenalina, adrenalina y betendorfina al mismo tiempo. No hay. Entonces, ¿por qué los científicos que dicen que no hay dolor hablan de que se les ha colocado un microchip? Cuando no Pero, existe el microchip. pero no sé qué, habría que, yo esperaría que bajo un argumento científico, cuando decimos un científico, tenemos que dar la información si no la cita completa, cuando menos al autor de la cita, ¿no? Para saber, pues, saber de Pero, quién es, ¿no? Porque, pero porque puede haber. es que no lo citan, Luis. Ese es el problema de los argumentos taurinos, que no lo citan. Cualquiera agarra como yo. A mí me pueden poner un problema típico, pero y yo digo que no, porque no tengo la capacidad. Lo que hago es tratar de entender y les explico por qué lo hice y a quién me referí, porque yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero sí tengo la capacidad para entender que el toro le duele o no le duele. Si lo veo y también veo, mira, creo que les comenté una anécdota. Llevé a dos amiguitos de Valente, mi hijo y yo, cuando estaban chiquillos, a una corrida de toros en San Luis Potosí. Y los senté en barrera de primera fila para que vieran. El primer toro salió bravísimo y lo picaron bien. El segundo toro, el primer puyazo, salió viendo. Y uno de los amiguitos de Valente voltea y me dice: Oiga, don Valente, este toro es menos pendejo que el otro, ¿no? Eso es lo que no. Pues sí, fue su Sí, percepción Claro. más es mi natural, más percepción. espontánea, ¿no? Sí. Buenísimo. Entonces hablamos de cosas muy Ah, complicadas. es muy complejo. Y también, Francisco, dijiste, si hubiese un buen torero, ¿no? Que sabemos que va a llevar la lidia y que sí va a sufrir y que sí va a doler y sí todo lo que ya sabemos,
pero también hay quien se tira a pinchar 40 veces, ¿no? Entonces ahí radica la ética o la no ética. Exacto. Sí, y perdón por no poder tener las palabras adecuadas, a lo mejor no me pude expresar muy bien, pero Yo, pues era lo que Es, quería comentar. es una de tus grandes cualidades, Mari Carmen. Bueno, Tienes una No, pero facilidad para yo, expresarte y te yo haría lo, la impresionante. esto me cuesta mucho trabajo, se los juro, y te haría la porque no misma vaya yo a pregunta. confundir la palabra para hablar, ¿no? O sea, entre la metaendorfina y la bioquímica, y pues hay términos que sí conozco y puedo hablar de la etología, ¿no? Pero ya hay otros que se me dificulta muchísimo para poder expresar lo que quiero decir en el sentido del, más allá del dolor y de lo que pueda sentir el animal, sino científicamente hablando en cuestiones biológicas o zootécnicas, a eso me refiero. Gracias, yo Paco. creo que Y te haría la misma pregunta que me hicieron a mí. Si el resultado fuera que sí hay dolor y sufrimiento, ¿aprobarías la fiesta? Yo sí, igual que Paco. ¿Por qué? Porque al final todos los animales de consumo incluso pasan por ese momento y nosotros como seres humanos también vamos a pasar por ese momento. Y les juro que yo a creo que hay todos nos algo, dolió el parto, pero no tenemos ese recuerdo vivo. Pero una de las primeras pulsiones del ser humano es recordar el dolor. Y en psicoanálisis se han hecho estudios sobre cuánto sufre uno al momento de nacer. Cuando fuimos embriones y fuimos ya de 9 meses listos para el parto, para vivir el parto y nacer, todos sufrimos muchísimo. Nos sacan del No lo paraíso. recordamos y nadie lo recuerda. Nadie lo yo creo que, recordamos. Y yo el creo morir que, también es un instante de dolor. La vida y la muerte duele y tiene sangre. Es por eso la complejidad de la tauromaquia. Y eso sí lo entendemos todos. Es una cuestión existencialista. Por eso nos mueve, por eso hay quien rechaza la muerte, rechaza la sangre y por lo mismo no asimila el ritual de sacrificio del toro de Lidia. Yo creo que esa es una de las cuestiones socioéticas, el no aceptar que el sufrimiento existe. yo, Eso creo yo, yo. yo propondría, yo haría una pregunta, Mari Carmen, porque yo iba a hacer un comentario. Yo propondría que tendríamos, bajo un rigor científico, tendríamos que eliminar la palabra sufrimiento, mantener la palabra dolor, claro que sí. Hablando en el caso de los animales, el toro de Lidia, tendríamos, tendríamos que quitar la palabra sufrimiento porque el sufrimiento lleva, no sé si estoy diciendo una barbaridad, Mari Carmen, pero el sufrimiento lleva una cuota de raciocinio, a diferencia del animal, ¿no? En el cual no existe ese raciocinio, tal como lo entendemos nosotros, ¿no? Yo Yo Pero creo no sí lo puedes coincido. eliminar, Luis Carlos, el porque en un sufrimiento, diálogo, en una confrontación, es lo primero que te sacan, el sufrimiento, la tortura. O sea, no podemos sustraernos a ciertas palabras. Lo que debemos es prepararnos para hacerles notar la diferencia entre dolor y sufrimiento, entre tortura, los a ver, Y aspectos entre lo que son humano y lo pero, animal, porque, por ejemplo, exactamente. eso que dices, Paco, en cuestiones de vida del ser humano, incluso existe en los embriones, el niño tuvo sufrimiento fetal y existe, científicamente. ¿Por qué? Porque no puede nacer, no puede oxigenar, no puede gritar bueno, quiero decir, no gritar, llorar, el llanto de un niño. Y cuando tardan, incluso tiene problemas ya a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque tuvo este sufrimiento fetal. Pero son sí, conceptos muy humanos que se han sí, aplicado pero a los toros y yo creo que malamente hablando. Hay que separarlo, claro, estoy de acuerdo, Luis Carlos. Sí. por supuesto, porque, ojo, con una cosa que yo dije, eh, nosotros estamos, como que ya juntamos el cómo vamos a defender. No, no, aquí no estamos hablando de defensa, aquí estamos hablando de fisiología.
y de bioquímica. Eso. Lo que nos habló don Valente, el 80% es fisiología y bioquímica. El resto son planteamientos filosóficos e inclusive éticos, ¿no? Yo creo que muy válidos. Pero a mí, en este momento, lo que me interesa es, de hecho, a mí me gustaría tener, si es posible, don Valente, acceso a su artículo, porque sí me gustaría desmenuzar un poco, porque fuimos a paso veloz y la fisiología ya de suyo tiene mucha complejidad para llevarla a esa velocidad, ¿no? A mí sí me interesaría desmenuzarla de a poquito, de a poquito, de a poquito, como le decía, es párrafo por párrafo para razonarlo y entender el momento en que sucede cada uno de los eventos fisiológicos que usted está planteando, porque no todos los eventos Perdóname, se desencadenan al momento de que sale el toro de inmediato. perdóname, No. pero eso no lo vas a encontrar en mi artículo porque yo no tengo capacidad para hacer eso. Lo que estoy planteando es las diferencias que existen en los estudios que investigamos entre inteligencia artificial y yo. Eso es lo que hay. Eso es lo que podemos concluir de lo que existe. Yo no tengo capacidad para hacer un estudio y nunca pretendí hacer eso. Por eso No. digo que en cuanto a mí me sacó de onda la pregunta de alguien, y yo no sé si será robot, si será conjunto de robots o quién será, pero esa gente me preguntó, ¿y tú serías capaz de responder eso? Y me puso en un plano personal, lo que nunca me esperaba yo de estar hablando con una base de datos. Los que saben le dirían es un algoritmo, ¿no? Pues sí, por eso, pero ese algoritmo me preguntó algo muy personal. Sí, lo que pasa es que el algoritmo va ¿Y qué seleccionando contestaría usted, don Valentín? intereses. No, pues es lo que está en la parte del estudio, que sí, que definitivamente sí. Lo primero que hay que ver si es verdad. Y si está Estaría de bien acuerdo razonada, también. y está bien razonada, sí, ¿por qué no? Pero luego, ¿por qué lo acepto éticamente? Ah, pues también me dice en un momento, bueno, ahora la pregunta ya no es científica, es ética. Suponiendo que todo eso exista, que si hay dolor, suponiendo que todo eso exista, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Yo digo sí, siempre y cuando el toro llegue íntegro, con sus defensas bien íntegras también, su peso, su edad, todo. Entonces sí, pero con la fiesta de actual, algún toro llega en esas condiciones. Bueno, Sí. bajo ese argumento, pues tendríamos nosotros que dar marcha, más bien girar y darle Pues, la espalda a la fiesta brava, ¿no? Cosa que no hacemos. Exacto. pues es que ya no es fiesta brava. No, pues no sé, tenemos ahí concepciones y planteamientos distintos, Ahí sí ¿no? llegamos a otra cosa, ahí sí ya no. Sí, Para incluso empezar, el sufrimiento, perdón, Luis Carlos. no, adelante, Mari. No, solo iba a decir que la parte de etimológica de sufrimiento, porque sí es totalmente un concepto humano, en cuanto a Claro, lo psicológico, lo emocional, la tristeza incluso, es un sufrimiento. claro, Y yo no creo que un toro de Lidia esté triste, ¿no? O sea, por eso está mal enfocada la palabra sufrimiento. claro, Sí eso puedes yo, sentir angustia, bueno, ni siquiera angustia, o sea, eh, ¿cómo se podría decir? Tú que eres biólogo, nerviosismo, que dicen es que el toro está sufriendo más en el traslado del campo a la plaza. ¿Está sufriendo eh, o está pasando por un fisiológicamente, momento de estrés? Bueno, momento. es un momento de estrés. Déjenme entrar, por favor, Ese sí está perfectamente medido, déjenme perfectamente entrar un poco medido. en déjenme entrar un poco en mi defensa. Yo no siento, y yo no creo que el toro sufra. ¿No? Si revises lo que estoy diciendo, eso es lo que me responden los estudios que se han hecho. ¿Me explico? Sí, Por eso te lo voy a mandar, Luis, porque yo no creo que el toro, en una parte dice,
El sufrimiento es algo más allá del dolor. Es un dolor y además está muy claramente explicado. ¿Tienes copia de Te tu INE? duele un piquete cuando te No van sé, hija. te duele, pero cuando se muere tu mamá o tu mamá o un hijo, tienes sufrimiento, pero no tienes dolor en el Claro, sentido físico, ¿me explico? sí, Ujú. perfecto. Entonces el toro le duele. ¿Hasta qué punto tenga conciencia para sufrirlo? Ahí sí no sé. Ahora, yo creo que el toro lo que hace es que entra en un proceso de homeostasis para poder, Regular todo su mediante sistema. exacto, regular sus procesos fisiológicos y estar, hace rato Mari preguntaba cuál es la palabra, pues yo creo que es estar alerta. Por Alerta. ejemplo, este, eh, tomar todo el glucógeno disponible para, como fuente de energía, ¿no? En un momento dado, en el caso de necesidad, no consciente, porque son eventos fisiológicos, son eventos fisiológicos que están más allá de la conciencia, más allá de la voluntad. Esos son totalmente, vaya, se dan. Actos Y reflejos. no, el acto reflejo es Sí. otra cosa. Pero ves cómo Es me otra. pegan un baño, Luis Carlos. Ustedes me pegan un baño en terminología porque yo no sé qué es el glucógeno. Me suena a glucosa, pero no es lo mismo. ¿Ves? Como si me estrello en los burladeros porque no sé No, qué no, es. como decía un cantante de allá de los años de la nueva trova, ¿no? Es lo mismo, pero no es igual. Sí, exacto. Yo creo que hay que entender esa parte, ¿no? La parte, tenemos que separar muy bien la parte fisiológica, porque cuando damos un paso de lado y tocamos la ética y todos este conjunto de explicaciones que están dadas pues, por la conciencia, los sentimientos y demás, y ya mezclamos palitos con bolitas, ¿no? Y entonces resulta que ya no nos sale la ecuación. ¿Por qué no nos sale? Porque estamos mezclando dos cosas. Eh, eh, este, ese asunto de la pregunta última que le hacía, yo creo que el algoritmo es totalmente tramposo, porque eso ¿le entras o no le entras a la fiesta? ¿Te interesa o no te interesa? Y lo que Muy pasa es tendencioso, ¿no? que sí, el algoritmo, por ejemplo, a ver, voy con un ejemplo al revés. Este, un poco los morbosos que están, ¿cómo se llama? Que se dedican a la pornografía, que están viendo pornografía constantemente. ¿Qué hace el algoritmo? Detecta cuáles son el mayor número digamos, ¿cómo diría? Eventos. De entradas a ciertos temas. ¿Y qué es lo que hace? Que te manda esos temas de manera, y te aparecen lo que sea, ¿no? A nosotros, el algoritmo, ¿qué nos hace? Pues nos manda toros, toritos, puyazos, nos manda cortes de oreja, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos normalmente trabajando. El algoritmo está entendiendo, no, quito la Perdóname, palabra entendiendo, perdóname está Luis, detectando pero esa no, situación. perdóname Luis, pero me hace sentir como un pendejo. ¿Sí? Porque No, Valente, para nada. yo respondí a un algoritmo que no sé ni de dónde viene y respondí con lo que yo sé. Qué No, sí, miedo, don Valente. Yo ¿Qué no me tal sé, si yo no, yo es seré un grupo tendencioso o no de tendencioso, antis? será tendenciosa o no tendenciosa, pero yo respondí con lo que yo puedo y respondí conscientemente. No me dejé envolver por nadie. no, Siempre no, tiene no, muleta. no. Eh, cabría aquello como que decía, ¿cómo decía Ángel Peralta? Decía, al toro hay que engañarlo sin mentirle, sin mentirle.
Esa era una de sus máximas de Ángel Peralta, rejoneador portugués. Y, y no, portugués. No, Español. no. Español. Español, no. Español. Español. Sí, lo que pasa es que recorrí la frontera política, fue lo único que hice. Pero es lo que decía él. Y yo creo que es eso, ¿no? Efectivamente, ya lo mencionó usted, lo mencionó Paco muy claro, ¿no? Y usted lo ha mencionado siempre, pues de que si no hay verdad, pues no hay fiesta, ¿no? Si no hay un toro íntegro, pues es media fiesta, ¿no? Es media fiesta, ¿no? Y a Creo medias que nada, solo la y a media medias, Verónica. solo la media Verónica, claro. Y eso nos llevaría Pero a ver, si abrimos, a otro tipo de búsqueda de razonamientos y búsqueda de otros argumentos distintos, ¿no? yo creo que si abrimos la pregunta a todos, que nos diga Miguel, Lalo, Oscar, todos los que estamos aquí, la misma pregunta que le hizo el algoritmo don Valente. ¿Qué opinan? Pues eso es, ¿Estarían Ahí, de acuerdo? en el mismo Serían orden que interesantes están las los- respuestas. A en ver, el mismo venga, orden que están ¿quién los empieza? votos. A ver, yo voy a opinar algo. Yo creo que por el perfil de los que estamos aquí, me voy a aventurar a decir que la mayoría vamos a decir que sí aceptamos. Pero si esta pregunta la haces fuera de este Zoom, yo creo que si la haces en la Plaza de Toros, así a nivel general, la mitad de la gente se para y dice, pues yo no, porque con eso que me estás diciendo que el toro, y voy con la palabra sufre, no duele, porque el dolor efectivamente puede doler y estamos creo que todos medianamente convencidos de que el dolor para el toro es soportable porque no huye, eso creo que lo entendemos fácil, pero esa palabrita de sufre, híjole, ya tiene una interpretación muy diferente para cada persona, pero en general el sufrimiento lo vamos a asociar, querramos o no querramos, a un tema humano y humanamente sufrir no es aceptable. Entonces, creo que en nuestro grupo vamos a decir que sí, pero a nivel general perdemos a la mitad de la gente que estaba, si no a favor, al menos neutral. Rafa está pidiendo la palabra. Muy buenas noches a todos. Hola, Rafita, buenas noches. Yo contestaría rapidísimo que sí y además me Hola, lo como. Rafa. Muy buenas Ole. noches, Mari. Buenas noches. Con esa franqueza contestaría sí y además me lo como, que es completamente natural. Obviamente hay Es que ya pobres la y hay palabra pobres, ¿no? sufrimiento incomoda, ¿no? Pues sí, y para mí el sufrimiento incluye una conciencia que no tiene el toro. Pero puedo estar muy equivocado. Soy ingeniero, no sociólogo ni psicólogo, pero sí es muy complicado. La palabra no ayuda a nada, no ayuda a nada. Y yo creo que es de las palabras que hay que defender. Al igual que cuando dicen estás asesinando a alguien, pues no estoy asesinando porque no es persona, ¿no? No, yo no caso que trae una maleta, trae un chingo de cosas. Ay, ahora. Respuesta. Sí, y además me lo como. Me lo como después, soy tan malo que me lo como. Voy a hacerles una pregunta. ¿Puedo opinar un poquito? Sí, venga, Mató. Claro. Ahora, si pensamos que un dolor que perdura un tiempo razonable,
puede caer en un sufrimiento. Eso es por un lado. Sí, Por está otro lógico, lado, bien. el estrés que está sometido durante también bastante tiempo, también puede caer en un sufrimiento, en una angustia. Entonces, va a depender de la bravura del toro para liberar ese sinfín de hormonas que pueden inhibir hasta cierto punto el dolor. Pero si hay dolor y si hay sufrimiento, que muchas por la bravura el toro los trata de inhibir, pues sí, para algunos toros ese sufrimiento, entre comillas, puede ser mínimo o también el dolor, pero un dolor persistente termina en un sufrimiento. Un estrés persistente también termina en un sufrimiento. Cuando Ahora, tienes conciencia, doctor. como dijo Mario, el veterinario, cada toro va a tener su cantidad de liberación de endorfinas. Va a depender de lo bravo o de lo manso que sea. Ahora, como también lo dijo el amiguito del Valentillo, cuando don Valente llevó a los niños, ese toro es menos tonto. ¿Por qué? No, Porque no, uno no dijo así. ¿eh? No dijo así. No, bueno, por respeto a Mari Carmen. Entonces, esa es mi opinión, digo, de que el toro, hay toros que persiste el dolor y sufre, claro, pero nosotros como taurinos, pues amamos la fiesta de los toros y vamos a seguir tratando de defender, pero lo existente es ese hecho, el toro. Hay toros que sufren, claro que sí, que sufren menos, claro que Sí, sí, claro. sufren más, claro que sí. Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Valente. Para eso tendría que llevar una instrucción, debe ser una secuencia lógica, ¿sí? Del comportamiento del toro paso a paso. ¿Y quién va a medir eso? Pero que el toro de pronto sufre, sí.